buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en una nueva mañana. Bienvenidos si recién se integra a este programa y gracias por seguir en sintonía si está con nosotros desde las 7 de la mañana. Hoy lunes el equipo está contento, feliz, agradecido de estar aquí y de llevar las informaciones a sus hogares. Buenos días, chicos. Así es, muy buenos días, gracias, Yamel. Está casi, bueno, quiero que estén muy atentos. Ay, por favor, al Instagram. Sí, por favor, porque vamos a subir ahí algo bastante entretenido de parte de todo el equipo de un evento que ocurrió durante el funeral del Papa Francisco, que creo que algunos se van a reír bastante con las ocurrencias de nuestra gente de contenido. Señores, bienvenidos a una nueva mañana. Gracias por estar con nosotros. Un día más, ¿no verdad? Como dice esa canción, en una nueva mañana. Estamos todo el equipo aquí listos y prestos, como dicen los italianos, para regalarle una nueva mañana. Buenos días, pueblo dominicano. Para mí es un honor y un placer estar acompañado de estos talentos tan importantes. Este día vamos a analizar los diferentes movimientos que hubo este fin de semana. ¿Cuánta gente guapa hay en la República Dominicana? Adelante. Bueno, yo los saludo a todos ustedes, a la gente que está a las 7 de la mañana con nosotros. Aquí seguimos, a la gente que se suma a las 8 de la mañana por Telantilla, Canal 10 y otras plataformas que nos retransmiten. Aquí iniciamos para ustedes el día de hoy. Muchas informaciones. La antigua orden es noticia nuevamente. Unos intentos extraños de movimientos, de incidentes en este Parque Independencia por la marcha. Y República Dominicana se sigue estableciendo, se sigue presentando como una nación que lucha por su soberanía. Ahora sí vamos al saludo más esperado de las 8. Vargas Vila Riverado. Thank you. Gracias, Iván, país y mundo, a toda la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Good morning, people, country and world. Encantado de estar en este inicio de semana que promete ser una semana muy productiva y muy fructífera para la República Dominicana. Recuerden que en medio de todas las vicisitudes aún hay esperanza. Dios bendiga a la República Dominicana y al mundo. Así es, Yamel Castro tiene el tema principal para ustedes el día de hoy, los va a poner en contexto, luego nosotros, el equipo completo, va a estar dándoles nuestros 2 centavos, nuestras opiniones. Adelante, Yamel. Gracias, Iván. Bueno, una de las noticias que fue tendencia en el fin de semana fueron las declaraciones que emitió el empresario tecnológico José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Jochi Gómez. Jochi Gómez tuvo pues un momento hace unos 6 meses donde estuvo en la palestra dominicana por el caso Transcorp Intrant y rompió su silencio después de 6 meses, como dije, y además de que rompe el silencio, pues emitió graves acusaciones contra varios funcionarios del Estado en relación precisamente a ese caso Transcorp Intrant. Esto fue a través de una entrevista que le dio al canal de YouTube de Somos Pueblo, y en esa entrevista dijo tantas cosas que incluso el mismo equipo de Somos Pueblo lo pone, los mensajes que son emitidos en esta entrevista son responsabilidad de quien las emite, porque la verdad que lo que dijo Jochi Gómez en esa entrevista fue muy fuerte. Y puede ser, quién sabe, producto de que hasta se pueda buscar una demanda por el tipo de cosas que dijo en la entrevista. Bueno, lo primero es que señaló al abogado Jorge Luis Polanco. Señaló también a Milton Morrison en el momento en el que fue director del Intrant. Y señaló a otros funcionarios y los acusó de traición y extorsión. Afirmó que este señor, Jorge Luis Polanco, trató de persuadir a Jochi para colaborar con las autoridades entregando pruebas y trabajando en la reparación de semáforos con recursos propios, pero que posteriormente fue traicionado. Es decir, Jochi está diciendo que a través de Jorge Luis Polanco, pues él es persuadido a trabajar, a colaborar con las autoridades para esto, pero que después de que él lo hace, entonces lo traicionan. Parte también de lo que estuvo denunciando Jochi Gómez fue que este señor Polanco y también Milton Morrison fueron, y ojo aquí, fueron los que apagaron los nodos de comunicación de los semáforos desde el Palacio Nacional como represalia. Ese es un día que nadie lo olvida.
No recuerdo ahora si fue un día o 2 días que duramos en eso. Así es. Todo el mundo lo recuerda. Si nosotros tenemos caos con el tránsito en un día normal, imagínese usted, bueno, si usted lo vivió, para la gente de nuestra diáspora que no lo vivió, eso fue el acabose, como decimos aquí en República Dominicana. Parte también de lo que ha dicho Jochi Gómez es que estuvo también acusando a Mauricio de Bengochea de exigir un 5% en comisiones ilícitas para facilitar la aprobación de un proyecto de inspección técnica vehicular. Dice también Jochi que a pesar de todo el rum que ha tenido tanto su nombre como también su empresa Aurix, pues que ésta sigue teniendo contratos vigentes con el Estado Dominicano, incluyendo el proyecto biométrico de la frontera en colaboración con la firma alemana Dermalog. Sin embargo, Jochi en esta entrevista, ahí lo tenemos en pantalla, estuvo diciendo que estaría renunciando próximamente de todas sus empresas, todas las que brindan soporte al Estado Dominicano, para así entonces poder demostrar su transparencia y colaborar con la detección de irregularidades en las licitaciones públicas. Bueno, todo esto que está diciendo Jochi es producto de lo que ya sabemos, de que el Ministerio Público pues ha acusado a Jochi Gómez de liderar un esquema de corrupción y sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo. Según las investigaciones que se tienen hasta el momento, Transcorlatam, que es la empresa encabezada por Jochi Gómez, habría instalado reguladores semafóricos sin autorización, complicando las operaciones del Intran, y además se le acusa de que él fue quien apagó los semáforos como represalia tras la suspensión del contrato que él tenía con el Estado. Eso es lo que dice el Ministerio Público. Pero ya escuchamos que hay que ver las dos campanas. Una es la del ministerio y otra es la de Jochi Gómez, y Jochi dice que no, que quienes apagaron los semáforos aquel día fueron Milton Morrison y Jorge Luis Polanco. Bueno, hay que ver, estas son las informaciones que tenemos hasta el momento. Parte importante de este caso Transcor Intrant también señala la parte de lo que se habló de las modificaciones de los semáforos, entre otras cosas, y tiene ya mucho tiempo esta investigación en curso. No hay nadie tras las rejas, no hay más información que ha salido. No sé qué mosca le habrá picado a Jochi Gómez, que ahora decide salir a dar su versión, pero sin acusar a nadie, porque todavía no hay un juicio. Yo entiendo que lo más lógico era precisamente que él saliera a dar su versión, porque creo que lo mínimo que cada quien tiene derecho es precisamente a dar su versión de los hechos, y que entonces ahora me imagino que este caso va a resurgir y el Ministerio Público continuará con esta investigación. Lo único es que yo no sé si Jorge Luis Polanco, que no sé si tiene alguna posición o algo, este abogado, que tenga que ver con el gobierno, pero como Milton Morrison sí está en el gobierno, está en EDESUR, no sé qué tanto proceda. ¿Está? En el Intran, Milton Morrison. No, ella se refiere al abogado. Ah, ok. El abogado estuvo hasta hace poco. Déjame que renunció. déjame ayudarte con Para algunos, asumir el tema algunos de datos. Mira, la entrevista, para los que no la vieron, vamos a hacer algunos lineamientos y dejo de inmediato a mis compañeros. La entrevista inicia abordando las acusaciones que pesan sobre Jochi Gómez y su empresa Aurix, incluyendo ser señalado como el espía más grande de la República Dominicana, ya que saboteó la red semafórica, terrorismo y falsificación de documentos son algunos de los alegatos de la acusación, en una licitación que recordemos era de 1.300 millones de pesos dominicanos. El papel de Jorge Luis Polanco, ahora actual abogado de Alberto Espaillat, que pasó de trabajar para el Estado, de Antonio Espaillat, para la recuperación de bienes en la defensa de Antonio Espaillat. Es central para este relato de Jochi Gómez. Lo presenta como la persona designada para resolver la situación generada por la suspensión del contrato de Aurix, actuando como fixer o intermediario. Sin embargo, Gómez lo acusa de traición y de querer apropiarse de la tecnología de Aurix. Sobre el contrato de Aurix con el Estado, Gómez describe el contrato como un acuerdo simple de colaboración sin costo, concebido para que una empresa con tecnología superior a la del Estado pudiera colaborar directamente. Afirma que Aurix poseía tecnología avanzada en áreas como tránsito, control de drogas, frontera, y que ha colaborado con éxito en gobiernos
anteriores y el actual. En cuanto al financiamiento y el gasto de Auris, Gómez aborda las acusaciones de robo de dinero, aclarando que solo se les pagó un 20% de inicial, 200 millones de pesos, de un contrato mucho mayor, y que ellos gastaron más de 800 millones de pesos de su propio dinero en la instalación y reparación de los semáforos. Afirma tener pruebas documentales de esto. En cuanto al apagón, tal como comentaba Yamel, niega rotundamente que Auris fuera responsable del apagón de los semáforos. Atribuye esto a una rabieta en el Palacio Nacional protagonizada por Jorge Luis Polanco y Milton Morrison, director actual del Intran, afirmando tener videos y conversaciones que lo prueban. Incluso habla de un dron dentro de la entrevista. La traición de Jorge Luis Polanco la describe con Polanco una muy buena relación. Dice que le entregó toda la información y la prueba que solicitó, pero que Polanco lo traicionó y lo vendió. Lo acusa de querer quedarse con la empresa. Dice también que hubo irregularidades en la transición y en la licitación. Se menciona que el contrato fue obtenido en un periodo de transición y de forma bastante cuestionada, según él, y que hubo un intento por parte de los medios y de algunos funcionarios del gobierno de legitimar la empresa y su documento. Gómez también explicó que sí es cierto que su empresa no contaba con experiencia técnica directamente, el fabricante sí, y que ellos también pagaron de alguna manera para obtenerla. Vamos a hechos importantes. La negación contundente de Jochi Gómez sobre su responsabilidad en el apagón de semáforos y la atribución directa a Jorge Luis Polanco y Milton Morrison. Cambian los culpables. Esta es una afirmación central y bastante grave de la entrevista, con la supuesta posesión de pruebas que la respaldan. La descripción de Jorge Luis Polanco como una figura, digamos, ambiciosa, que pasó de ser un intermediario estatal a la búsqueda de alguna forma de beneficio personal y control de la tecnología, bastante sensible. Su papel en la traición y el intento de control del sistema, la afirmación también de que Auris ha gastado más dinero propio que en el proyecto que lo que el Estado le ha pagado, la supuesta existencia de irregularidad y corrupción en otro ámbito del Estado, mencionando a Mauricio Bengochea y a Pablo Portes. Esto amplía el alcance de las denuncias de Gómez más allá de su caso particular. Y ahí surgen preguntas y ya paso con los chicos. Miren, disculpa, sí, Iván. Sí. ¿Quién apaga los nodos de comunicación? Una rabieta que le da en el Palacio. ¿Es cierto que fue Milton Morrison? ¿Es cierto que Jorge Luis Polanco fue la persona designada el 19 de noviembre del 2023 a las 6:53 de la tarde? Porque hay una cosa que comentaba Yamel. Jochi de alguna manera comunica, habla y habla, pero él es el acusado de una denuncia del Estado. Y ahora uno como que dijese, bueno, ¿dónde está la verdad? Auris tiene la tecnología que dice tener. El 11 de septiembre del 2023 hasta el 30 de septiembre, ¿quién es el culpable de las 5 o 7 averías que en ese día se reportaron? Iván Yair. Así es, miren. Este caso es un caso muy estridente. Es estridente por varias razones. Primero, Jochi Gómez Canán es hijo de Guillermo Gómez. Guillermo Gómez es un periodista de muchos años en la comunicación en República Dominicana. Guillermo dijo, cuando este caso llegó a su más álgido momento, que luego de eso iba a comunicar, en el próximo programa iba a hablar a la nación acerca del caso de su hijo Jochi Gómez. Nos quedamos nosotros en expectativa. Los views de ese programa de Guillermo Gómez nunca habían estado tan altos. La gente esperando lo que él iba a decir ese fin de semana, que iba a hablar a la nación sobre el caso más estridente. En ese momento, el caso más estridente era ese caso de Hugo Veras y de Jochi Gómez. Eso era la tendencia nacional. Y nosotros nos quedamos a esperas de lo que iba a decir Guillermo Gómez sobre su hijo. Vimos su semblante y su rostro mientras estaba detenido y andaba él como detrás en esa ruta donde lo llevaban. Debe ser un momento difícil para cualquier padre ver a su hijo enfrentado a la justicia. Sin embargo, la postura, Guillermo Gómez siempre ha sido un señor de una cara seria, una cara dura desde siempre. Desde que era joven, que veíamos, yo no estaba cuando él era joven, pero veíamos los reportajes cuando él hacía cosas con Freddy y lo invitaban, que él estaba jovencito. Ha sido una persona muy, muy recta, esa gente que son como rajatabla, dicen por ahí. Entonces, ver a un hombre que ha mostrado tanto garbo por mucho tiempo, verlo envuelto en esto nos causó curiosidad.
mucha gente empezó a prejuzgar y a decir y a culpar y a inculpar a Jochi Gómez y a Hugo Veras y a todo el mundo. Pero vimos el semblante de Guillermo Gómez, que nunca se torció, como la gente que sabe que tiene capacidades, tal vez no la inocencia, pero tiene capacidades y formas de torcer el pulso hasta el gobierno. Esa fue la actitud que vimos nosotros como sociedad. O sea, el que tiene dos dedos de frente y que puede leer un poco el semblante de las personas y que conoció la trayectoria de Guillermo Gómez sabe más o menos a qué me refiero. La audiencia de ese programa de Guillermo nunca fue tal y todo el mundo se quedó atento y, oh sorpresa, el hombre no dijo nada, lo convencieron de que no hablase del caso. Porque con el simple hecho de que él anunció que iba a hablar del caso, aparentemente algunos cimientos y raíces se movieron. Y esta entrevista que le da a los hermanos de Somos Pueblo, Jochi Gómez, va en la línea de lo que tal vez hizo que Guillermo Gómez se abstenga de hablar. Y son informaciones que, como puso Somos Pueblo, los contenidos emitidos en este programa son responsabilidad total de la entrevistada, no de la productora. Porque son datos y nombres muy sonoros. Él está mencionando ahí a quien hasta hace poco era el abogado del gobierno del Estado, el señor Polanco, que renunció para ser abogado del tema de Jet Set con Antonio Espaillat. Son figuras importantes y fichas que no son cualquier fichas que se está moviendo. Él está hablando de nombres ahí, de nombres y apellidos, de mucha importancia y prestancia a la sociedad dominicana. Cuando estas situaciones ocurren y uno dirá, pero este muchacho es un outsider que no es de la política, que le provee al Estado, pero que no es de la política, pero hay sorpresas allí. Estamos hablando de un joven empresario de la tecnología que tiene data. El recurso más valioso en este tiempo es la data. Facebook y Meta y los demás son millonarios por la data que poseen. Ese muchacho posee data. Y posee data de una nación que tiene mucha data, pero no data intelectuales, no, mucha data de cosas oscuras que pasan. Entonces, cuando un joven como Jochi Gómez está en control de eso y sabe las cosas que pasan aquí, una persona que no está tal vez amañada totalmente a cómo el sistema funciona y cuando lo quiere involucrar dice, bueno, entonces aquí o bebemos todo o me llevo el radio, dirá él, porque se le está acusando y de las cuestiones de él, que él está siendo acusado, él sabe que hay más gente involucrada y que posiblemente él está diciendo, pero hasta que la justicia no determine, no debemos nosotros decir qué es qué, pero él está diciendo que él no es responsable de lo que pasó con el hackeo a la red semafórica y está acusando a personas que supuestamente son quienes lo hicieron. Estos perfiles así, y termino con esto, estos perfiles así, atípicos, que no son parte de un esquema como tal, que operan en el outskirt, en las afueras del sistema, son personas muy peligrosas para el sistema. El Joker de la película de Batman, que era un personaje medio fuera de su conciencia, estaba criticando un mal del sistema establecido. Por eso los antivillanos, los antihéroes, los villanos han venido a crecer y a empoderarse en este tiempo. Y con esto quiero dejar lo siguiente. Las declaraciones que da Jochi Gómez en la plataforma de Somos Pueblo, crédito para ellos, son declaraciones importantes que van sobre la línea de un momento histórico del país y del mundo donde las cuestiones que eran secreto a voces dentro de una cúspide política administrativa donde muchas cosas, para no decir diabluras, se cometían, van a salir a la luz. Nosotros esperamos que la justicia complete su proceso con rigor, que se cuide este muchacho, a este empresario joven que está divulgando informaciones que pueden ir en detrimento de su seguridad física. Así es que prestemos atención y sobre todo prestemos atención a nivel judicial. Jenny Berenice y la gente que dirige la justicia aquí, estemos atentos con este caso, que muchas cosas pueden salir de ahí. Joel Rodríguez. Mira, en la República Dominicana hace menos de 2 décadas, el tema de investigación, que hoy se llama investigación, ¿cómo se llamaba antes? Cuando... Pesquisas. No. Las investigaciones que hacían algunos grupos, que habían 2 personas en el país, erradicados. Espionaje. Exacto. Espionaje. Mira, en el país hace menos de 2 décadas
Los nombres están ahí. Yo en su momento quizás lo toque, pero tengo que tener algunas pruebas importantes para eso y la estoy consiguiendo. El espionaje en la República Dominicana estaba a cargo de 2 o 3 personas, no más de 3 personas. Hoy en día ya inclusive con el tema de la revolución digital que hay en la República Dominicana y los temas de YouTube, evidentemente ya mucha gente investiga, googlea y siempre hay fuentes, pero no así los equipos tecnológicos que están en el país de hace muchísimos años. Y qué familias con nombres muy sonoros que los vemos en los diferentes gobiernos, en el establishment colocados, porque manejan informaciones. El tema de también las personas que cobran comisiones, eso también es algo de antaños. Evidentemente traigo esto a colación porque mis compañeros están abordando un tema que ya la justicia determinó. Está todo el mundo en su casa y así es que se maneja en la cosa pública en la República Dominicana. Vemos uno de los imputados acusado de un desfalco de millones de pesos y los escuchamos al mediodía en una emisora de Antonio Espaillat, todos los días. Entonces, evidentemente, este tema el señor Jochi Gómez lo trae a colación debido al papel, y voy a ser muy breve porque tengo un temita que quiero abordar con ustedes, aprovechar este horario de la mañana para tocarlo. Entonces, Jochi Gómez aprovecha el escenario que está Jorge Luis Polanco, abogado. Le decía ahorita de los lobistas. El tema lobista también anteriormente, al igual que el espionaje, habían menos de 5 personas que la gente sabía quiénes eran y los respetaban. Luego del caso de Brecht, muchísima gente se metió a lobista. Hay muchísimos locos que andan por ahí. Porque el tema lobismo, lo primero que la gente tiene que tener es boca cerrada. Ya hoy en día hay muchísimos, inclusive hasta comunicadores, que se prestan a eso y manejan temas. Por eso la sociedad está tan degradada. Entonces, ¿qué sucede? Jochi Gómez aprovecha el escenario de Jorge Luis Polanco, que tiene un caso que Jochi quiere citarle a la población dominicana que es parecido al de él. Y que inclusive la misma periodista, Edith Febles, es quien entrevista a Jochi Gómez. Expresa Jochi Gómez en la entrevista de Somos Pueblo, haciendo alusión a que quizás es el mismo modus operandi, inclusive la misma periodista, según Jochi Gómez. Desconozco eso porque inclusive tampoco tampoco le di seguimiento al caso de él, de una entrevista de Jochi Gómez. Entonces, mira, traigo a colación lo siguiente. Yo pienso que es hasta un mensaje a Antonio Espaillat. Yo vengo hace mucho diciendo que a mí me sorprendió bastante cómo el presidente de la República Dominicana en una semanal dice que había vacíos legales. Porque al final estamos analizando un tema que la justicia determinó. Señores, él sale a hablar sobre este tema de Antonio Espaillat, dándole un aviso a Antonio Espaillat que José Luis Polanco es un armador del gobierno dominicano y que maneja temas que así como a él le pasó, le puede pasar también a Antonio Espaillat. Yo entiendo que Jochi Gómez podía reunirse con Antonio Espaillat, quizá para darle un espaldarazo a Antonio. Ahora, evidentemente, yo pienso que la sociedad dominicana, viendo todos estos temas que están pululando en la República Dominicana, hay un deterioro. Porque no es posible, pueblo dominicano, que gente del nivel de José Luis Polanco, de Bengochea, ¿qué se llama? Sí, Mauricio Bengochea. Asesor, yo creo, a mí me da mucha vergüenza ajena como dominicano que el Estado dominicano esté envuelto ahora mismo en una situación por un joven que maneja datos, por un joven que conoce el monstruo adentro. Inclusive hay un aliado de Jochi Gómez en las redes sociales que yo lo sigo, me gusta el trabajo de él. Ese hombre, ese joven ha dicho de todo
y ningún funcionario ha dicho esta boca es mía. Yo pienso que la degradación política que hoy en día, que ese es el tema fundamental, está en la República Dominicana, da ganas de llorar, inclusive hasta de coger un avión. La sociedad dominicana está jodida, producto de la ambición que tienen los hombres y mujeres, y más cuando llegan al Estado Dominicano. Da pena y vergüenza. Y si ustedes eligieron a Jochi Gómez como enemigo, prepárense, porque yo pienso que el pueblo dominicano le va a hacer a cada funcionario un funeral político que culminará en el 2028, cuando le toque a ustedes la salida. Y que se preparen, porque luego de ahí, como ustedes no cogen presión, luego del 2028, entonces la justicia se encargará de todo lo malo que usted ha realizado en esa función pública, de que lo paga el pueblo dominicano. Muy brevemente, quiero citar un caso que está pudulando y que perjudica a la sociedad dominicana y también a los comunicadores y periodistas, y es el caso que sucede en el PROPEP. El PROPEP, que no es más de lo mismo, de los mismos escándalos, ahí hay un tema de $1 millón. Yo no manejo mucho los datos, pero son tantos los periodistas y comunicadores y empleados de allí que me están tirando, mandándome información fidedigna, que yo debo de tomar unos minutos de mi comentario para expresar eso. Miren, hay una inversión, parece que se va a hacer de $1 millón para el alquiler, creo que de 2 naves, para un proceso de ellos. Ahí el incumbente Robert Polanco, que fue inclusive empleado, fue ministro de la Juventud con Hipólito Mejía, que salió con un tema ahí en el Ministerio de la Juventud. No creo que se procesó, pero evidentemente fue señalado. Entonces yo le quiero mandar una exhortación a este funcionario. Usted maneja la cosa pública momentáneamente. Trate de cuidar a los comunicadores y a los periodistas. Y si un periodista o un comunicador hace una referencia de una licitación pública, que lo dice el nombre pública, yo pienso que lo correcto es explicarle al país en qué se está invirtiendo ese dinero. Esas amenazas, ese tema de que de demandar documentos a vaina, aquí los comunicadores debemos de ponernos a una. Si faltamos el respeto, bueno, pues se pide disculpa pública. Ahora, si usted está cuestionando un proceso público, usted como funcionario tiene toda la intención de defenderse. Defiéndase. Aparte que también vi unas fotos por ahí, compañeros, donde este funcionario se hace acompañar como de 5 elementos, 6 elementos. Y eso como que ya esa época pasó. Ahí vimos el exdirector de la ONSA que cayó preso. Y hubo uno también como que lo ahorcaron, un comunicador en aquel tiempo. Esos tiempos ya pasaron. Entonces yo quiero exhortarle al director del PROPEP que tenga más delicadeza con los periodistas y comunicadores. Y si usted es señalado, bueno, y usted es un elemento serio, honesto, y esa licitación es transparente, demuéstrelo al país. Bueno, yo quiero rescatar lo que está pasando con José Gómez Canaán, alias Jochi Gómez, que es un tema que está en el candelero por las declaraciones que él ha dado en la hermana plataforma Somos Pueblo. Los créditos ahí a nuestros amigos Ricardo Ripoll y Eduardo Sánchez Tolentino, el Piro. Excelente comunicación. Miren, vamos a hacer una breve cronología de los escándalos que ha estado implicado José Gómez Canaán, alias Jochi, desde el año 2004 hasta la fecha. O sea, 21 años gravitando en el espectro nacional y siendo señalado, imputado, detenido, ha estado en prisión. No es la primera vez con este caso de Transcorp Latam y el escándalo por el tema de la red semafórica, de ese contrato leonino, sino que desde el año 2004, y destacamos aquí, que Jochi Gómez y su empresa The Color fueron beneficiados con un cuestionable contrato de emisión de licencias de conducir. En ese momento todavía no existía el Intran, era la oficina técnica de tránsito.
Esto fue denunciado en ese momento por la periodista Nuria Piera en su espacio Nuria Investiga en el 2004. Posteriormente, en el 2012, el nombre de Jochi Gómez Canaán vuelve a la palestra pública en medio de otro escándalo, cuando fue investigado por un alegado hackeo a 44 correos electrónicos de funcionarios del gobierno de entonces, que presidía todavía Leonel Fernández, y empresarios. Y ahí se señalaba también a Jochi Gómez como implicado en hackear, intervenir de manera ilegal el correo de la entonces primera dama de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Fue arrestado, se realizó un allanamiento simultáneo en la residencia de Jochi Gómez. No estaba ahí, estaba donde un amigo extranjero cuando lo arrestaron, y realizaron este allanamiento en la oficina de su padre, el periodista Guillermo Gómez, en su estudio, en su diario, yo recuerdo que era el Siglo XXI, y en una villa que tenía o que tiene en Casa de Campo. Se le acusaba, además de espionaje, a correos de varios ministros y personalidades en el ámbito empresarial. Eso fue en febrero del año 2012, cuando se produjo esa operación. Todo eso ocurrió, recordemos, en medio de una tensa campaña presidencial entre los expresidentes Danilo Medina e Hipólito Mejía, que entonces Hipólito en ese momento era postulado por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Luego, en el año 2019, el nombre de Jochi Gómez Canaán vuelve a saltar a la palestra pública, cuando el expresidente Leonel Fernández lo acusó como parte de quienes efectuaron el supuesto fraude o alegado fraude en los equipos del voto automatizado utilizado por primera vez en las primarias simultáneas del Partido de la Liberación Dominicana el 6 de octubre del 2019, cuando impusieron a Gonzalo Castillo Terrero. Después, señores, en el 2020 salieron a relucir otras imputaciones contra este muchacho. Parece que es bellaco el muchacho, sobre Jochi Gómez. Fue presentado en un trabajo de investigación realizado por Nuria Piera, justamente, donde salió a relucir la compra de termómetros del Ministerio de Defensa, una licitación que fue suspendida. Voy a dar más detalles en breve sobre eso. Y ahora, el caso más reciente del año pasado de Transcorp Latam. Con relación a lo que él dice ahí en esa entrevista de Somos Pueblo, de que desde el Ministerio de Defensa se le estaba tratando de extorsionar para que permaneciera el contrato, que fue firmado, señores, no fue firmado en este gobierno. Ese contrato fue firmado en junio del año 2020. 2 meses antes de que entrara a la presidencia el presidente Luis Abinader. Ya estaba el proceso de transición, ya había perdido el PLD las elecciones, había ganado el PRM, pero ¿qué sucede? Que en junio del 2020, 2 meses antes de el PLD entregar al PRM, firman este contrato que establecía acceso a información confidencial, a información de alta seguridad que maneja el Ministerio de Defensa, información sensible, se le permitía el acceso. Eso eran de las cosas que contemplaba. Eso fue uno de los legados funestos que dejó el expresidente Danilo Medina con el ministro de Defensa de entonces, el teniente general o general retirado ya, Rubén Darío Paulino Sen. ¿Qué sucede? Que en el 2024, en septiembre, en agosto específicamente, cuando llega el actual ministro de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, revisa todos los contratos y dice, caramba, pero esto es improcedente. Que se haya firmado este contrato con la empresa Auric en junio, Auric SRL, en junio del 2020, a pocos meses de entrar el presidente Abinader, y que este contrato nunca se ejecutó. Nunca se ejecutó ese contrato, que establecía además la venta de equipos militares, de drones, de aeronaves y
de equipos de tecnología al Ministerio de Defensa y también para la instalación de equipos de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza, en la franja fronteriza, los equipos biométricos y otros más. Entonces, ¿qué dice el ministro de Defensa, Onofre? Cuando lo revisa, en septiembre, dice, no, esto hay que rescindirlo porque no es necesario. El Ministerio de Defensa tiene su propia estructura para adquirir los equipos que vaya a utilizar en cualquiera de las áreas. Entonces lo rescinden en septiembre. ¿Qué pasa? Que ahora Jochi Gómez se destapa y dice que en el Ministerio de Defensa lo querían extorsionar. Creo que es una bajeza, es una osadía de Jochi Gómez decir esto, porque hasta donde conozco al ministro de Defensa, es una persona honrada, transparente, honesta y que no se presta para vagabundería. Cuando usted dice que visitó el Ministerio de Defensa y que le estaban pidiendo un porcentaje para mantener esta licitación que no se ejecutó a pesar de que se firmó saltando los procesos, lo hizo el expresidente Danilo Medina y el ministro de Defensa de entonces, Rubén Darío Paulino Sen, ni siquiera pasó por el filtro de la Contraloría y de otros órganos de control y de veeduría y de fiscalización del Estado Dominicano. Entonces hay que ser un poco más responsable. Y el propio ministro de Defensa, aunque no ha querido hablar de este tema, pero nosotros tenemos informaciones extraoficiales de que ciertamente no existió ningún pedido de porcentaje, ni de coima, ni de extorsión para mantener ese contrato. Simplemente que información sensible, de alto nivel de seguridad, información clasificada, que la debe manejar el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, porque es un asunto de seguridad nacional. No puede estar en manos de particulares. Entonces, Jochi Gómez, que se ha dado la tarea de hacer estas aseveraciones, de decir cosas, creo que cuando usted es un ciudadano que hace denuncias, que asevera cosas, que dice que lo están queriendo extorsionar o que lo están queriendo chantajear, que quieren una parte de los recursos, tiene que tener elementos que sustenten esa denuncia. Y además, tiene que tener la credibilidad suficiente. Y ahí es que Jochi Gómez tiene un gran problema, que carece de credibilidad, porque una mayor parte de la población dominicana no cree en muchas de las cosas que dice Jochi Gómez. Sin embargo, creo que es importante que el Ministerio Público, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, que en el 2012 era Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, cuando se le hizo el primer allanamiento a Jochi Gómez por estas bellaquerías, creo que debe también tomar algunas de estas declaraciones para ampliar un proceso y realizar investigaciones en el marco de estos nuevos escándalos. Pero creo que debe haber una responsabilidad. Ahora debe tener credibilidad una persona que vaya a hacer denuncias para que la sociedad pueda creer y sobre todo los organismos de persecución, de fiscalización y de justicia hagan su trabajo frente a estas imputaciones. Así es, miren, ahora es momento, señores, de pasar lista, de pasar la raya a todo esto que hemos comunicado aquí. Estas son las aseveraciones nuestras. Los teléfonos van a estar en pantalla en breve para la gente que quiere llamar y opinar sobre este tema. Es un tema estridente, como les he dicho, es un tema complicado porque se ve involucrada gente que tiene la vulnerabilidad de que sus informaciones están en manos comprometidas, están en manos de alguien que está siendo atacado. Y cuando usted ataca a alguien que tiene algo que es suyo, lo que usted tiene, ahí va a haber situaciones. Entonces los teléfonos abiertos... Sí, estamos hablando, Iván, que probablemente Milton Morrison, Jorge Luis Polanco, Bengochea, estas personas que Jochi Gómez se ha dirigido y los ha mencionado y los ha acusado directamente. Y que tiene pruebas. Dice que tiene pruebas y realmente puede que estas tres personas o la cantidad de personas que él está acusando tengan la información o se imaginen lo que Jochi Gómez puede tener sobre ellos, pero asimismo puede que ellos no tengan idea de qué tipo de información súper privada, íntima o clasificada tenga Jochi Gómez de ellos como persona. Ahora tengo una cosa, Milton Morrison no es mudo, porque otra cosa que a mí me ha llamado la atención de Milton, por Dios, tú sabes con un micrófono y una rueda de prensa, por Dios, mijo. Si él sabe, pero para decir que era, para desmentir cosas que él mismo tipo de cosas, porque lo que dijo Jochi Gómez en la entrevista
es súper delicado porque... Pero que si yo tengo información delicada tuya, Nelson, mejor no, tú te vas a quedar callado porque tú no quieres que esa información salga. Porque según Hochi, es decir, el gobierno del PRM, lo digo el presidente Luis Abinader, y estoy en línea con lo que dice Vargas Vila, el ministro de Defensa es un hombre serio. Él plantea casi como que un cartel, el gobierno del PRM, según la entrevista de Jochi Gómez. Vargas Vila, disculpa que tú trajiste ese tema a colación. O sea, tú entiendes desde tu punto de vista que las declaraciones de Jochi Gómez están exacerbadas. O sea, perdón, sí. ¿Tú no crees que lo que está pasando en este gobierno es mucho más de ahí? Mira, pueden estar pasando algunas cosas. Ahora bien, Jochi Gómez presentó alguna prueba, algún elemento que sustente esa acusación que le estaba haciendo contra algunas instituciones. Ahora bien, esos funcionarios, en el caso de Milton Morrison, ok, vamos a suponer que Milton Morrison salga a dar la cara. Ahora, también hay que ver el nivel de credibilidad y de confiabilidad que debe tener esta información. Y si es una provocación de Jochi Gómez, y si es buscando colocar camisa de fuerza para que le restituya los contratos que han sido suspendidos en las diversas instituciones, porque él se metió aquí en el tinglado político empresarial. Perdón, Vargas Vila, pero oye, es fácil. El gobierno dominicano, si el gobierno se respetara y si esa información es falsa, ese joven debería estar preso en este momento para dar un mensaje. Ahora, ¿qué pasa? Si lo dejan laissez-faire, evidentemente, ¿qué tú piensas que van a hacer los demás youtubers? Entonces, ¿por qué el gobierno no desmiente esa información que Jochi Gómez dice a Somos Pueblo? Estamos partiendo, tú estás partiendo de que es mentira. Yo estoy partiendo. Porque no hay que desmentir. Lo que pasa, o sea, yo tengo un punto medio porque yo entiendo que el pueblo dominicano está hasta el tuétano enlodado. Penosamente. Oye algo. Es que Jochi está en un proceso de investigación judicial. El gobierno no debe intervenir. Señor, y nadie dice nada. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Sí, buenos días, de Santiago le hablo. Adelante, Santiago. Sí, buena. Yo pienso que la que debe dar la cara es Jenny Berenice y abrir una investigación sobre eso. Que ya está abierta. Y a todo que él mencionó ahora, incluyendo a Morrison, citarlo y investigarlo. Eso es lo que yo creo. Bien, gracias Santiago a los caballeros. Los teléfonos abiertos en el poco tiempo que el mercadito que se armó aquí nos deja, las opiniones de la audiencia que quiere comunicarse con nosotros. Importante resaltar, Iván, que hay una investigación abierta que es la investigación Transcor Intrant, y ya el Ministerio Público ha acusó a Jochi Gómez precisamente de ser quien apagó los semáforos. Los ricos siempre están libres. Buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Adelante. Buenos días. Adelante. Le habla Víctor. Víctor, destáquese, Víctor. Un saludo para todos ahí ustedes. Amén. Gracias, saludos, Víctor. Un abrazo. Amén. Bueno, hermano, yo siempre he dicho algo. Allá no hay delincuencia para la delincuencia de poder que se destapa allá. Allá somos angelitos de teta. Sí. Al señor que se pasó por defensa civil allá, aunque estuvo mal hecho, que hay que darle 4 chuchazos y meterlo preso, está preso. Y el que es dueño de toda la criminalidad de los que murieron ahí, con mucho amor, y los cómplices de él también, suelto y libre. Este ahora dice la verdad, y también, según él dice la verdad, no lo van a buscar preso a lo que él está mencionando, porque son dueños de poderes. Si hubiera sido un platanero, hijo de Machepa, uno de ustedes, ya tuvieran 4 chuchazos y preso. Ese es el problema de lo que yo siempre he dicho, de los poderes, justicia y acomodados de poderes que no tienen cárcel allá, los pendejos sí. Muchas gracias. Gracias. Víctor, desde Yonkers, que siempre habla desde el corazón, habla del pueblo dominicano, habla de la gente que es víctima de una justicia que es dura para ellos, pero muy genuflexa, muy blanda para la gente de poder, para la gente de acervo económico. Los teléfonos abiertos para la gente con Iván, pero lo que se plantea entonces que en Dominicana, si tú tienes dinero, tú puedes cometer el crimen que tú quieras y tú no vas a ir a la cárcel. Aquí en muchos sitios, pero aquí mucho más. Miren, Elías Pérez, que dice que yo aspiro a diputado, a alcalde, senador, hermano, senador, a síndico. Tengo que aclararte, Elías, que Vargas Vila Riverón es el periodista.
el periodista, comunicador, analista de temas nacionales e internacionales. Santiago Riverón, que es mi hermano, es el político, que es periodista también, pero es el político. Vargavila Riverón no ha incursionado en política, sino en periodismo. Buenos Una días. aclaración. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Buenos días. Sí, bueno, le hablan de aquí, del Alto de San Cristóbal. Adelante, San Adelante. Cristóbal. Los mangos. Oye, lo que yo pienso es que Abinader es que tiene su lío ahí. Sí, le escucho. Desarróllese. Yo pienso que Abinader es que tiene su lío y los políticos anteriores de él. Sí. Sí, eso Por motivo a que los haitianos, ahora es que lo estamos viendo por multitud, pero los haitianos todo el tiempo han estado entrando en los anteriores políticos Sí. y entrando por manada. Lo que pasa es que en aquel entonces entraban callados. Sí. Ay, descubrió el agua tibia. Bien, ese amigo telespectador. gracias por su llamada. Miren Ay, sí. esto, señores, el tema del Estado, el tema del Estado y la Margarita. continuidad del Estado. En el Estado que estamos, por sécula seculón dicen, ha habido temas turbios. Y esta vez, como les he dicho, los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Saludos, buenos días. Mi nombre es Rafael Santos, desde Bonao City, RD, el corazón de nuestro territorio nacional. Adelante, Uy, Bonao. los mejores Permítame sancochos ahí que lo hacen. hacerle una pregunta. Habría que definir si lo que dice Jochi Gómez con respecto a Milton Morrison coincide, porque según tengo entendido, Milton Morrison tiene poco tiempo ya nombrado en el CRAN. Y con respecto a la marcha de la antigua orden, hay muchos periodistas que veo que están tratando de difamar la antigua orden. Sí es cierto, hay algunos compatriotas que se expresan de forma agresiva de los que estaban en el grupo, pues yo pude ver varios en vivo. Pero lo que pide Ángelo Vázquez es sensato, y él, su definición de lucha nos dio a entender que va enfocado en puntos específicos. Ya se exigió el fortalecimiento del sistema migratorio, se anunciaron 15 medidas. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Velar porque esas medidas sean cumplidas y punto. Sí. Y exigir el fortalecimiento de las fronteras. Así es. Pero no podemos dañar algo lindo con las cosas feas. Hay Así que es. tratar de Bonao, gracias por tu sacar- llamada, Bonao. Importante punto que este muchacho está destacando aquí. Miren qué pasa. Cuando algo orgánico como esta antigua orden surge, algunos intereses y algunas intenciones pueden venir a dañar algo que con buen criterio se creó. Ahí hubo gente desaprensiva que se metieron a la marcha, que no eran gente autorizada, parte de eso. Buenos días. ¿Quién Yo nos no habla de quiero que dónde? se convierta en un partido político. Adelante. Adelante. Sí, buenos días. Le habla... Saludos. Sí. Baja el Saludos. volumen. Sí, estoy llamando a la nueva mañana. Quiero hacer Así un es. comentario, por favor. Sí. Adelante con su Bienvenido. Está al aire, comentario. está al aire. Sí, pero que veo el comunicador que está hablando, entonces... No, es que usted tiene que bajar el volumen. Silencio. de Baja de el su volumen monitor. y nos escucha por teléfono, por favor. Claro. Ok. Claro. Sí, buenos días. Le habla Bolívar Antonio Rosario, desde aquí de Villamella. Adelante. Yo creo que están siendo... le están dando un paño tibio a los Gómez. Esas personas son políticos desde muchos años. Sí, sí. Adelante, adelante. Bien, él tiene problemas con el retorno de él, Señores, pero bueno. cuando nos llamen, escúchenos por teléfono, porque hay un delay entre lo que usted ve en televisión y lo que usted escucha. Entonces se queda en vivo esperando que le demos el cue para hablar, y nosotros estamos esperando que usted se comunique. Llegó la máxima. Vamos a seguir recibiendo llamadas. Ay, ay, ay. No, ya sí, adelante. Oye, ¿y si Llegó son, la jefa. ¿y si son políticos qué? ¿Es un pecado ser político? Pero que ellos son políticos empresarios. Sí, pero ¿y qué importa eso? O sea, no ¿Y qué es importa pecaminoso. Sí, no es pecaminoso. llamadita. ¿Quién Claro nos que no. habla desde dónde? Buenos Adelante. días. Buenos días. Ahora, los contratos sí son cuestionables. buenos días. Le Buenos habla días. José Gaviria desde Santiago. Adelante, Gaviria. José. Bienvenido. Yo siempre he dicho que República Dominicana es una selva con luz y wifi. No se Ah, ¿Cómo es pase. posible que Bájele algo. No, pero es verdad. No, no es verdad. Póngase a analizar todo lo que pasa aquí. Con luz a ¿Cómo es veces. posible que Baje un poco de fuego, este sujeto tenga 20 años siendo noticia? 21. Este sujeto de Jochi Gómez. 21. O 21, De- haciendo desde el toda la 2004. barbaridad que Con ustedes se información puedan de la imaginar.
Sí. Pero es por la misma corrupción, los mismos políticos son los responsables, la misma corrupción que hay en el país. Por eso digo que es una selva con luz y wifi. Una pena. Excelente llamada, excelente aseveración. Usted no está lejos de la realidad. Tenemos justamente ahora que ir a una brevísima pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos. Cuando te metiste. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Infotep inicia docencia en 62 centros propios en todo el país, con el compromiso de transformar radicalmente la formación técnico-profesional. Con un incremento de un 11% en su matrícula y más de 70 nuevos programas, la institución adopta tecnologías emergentes, fortalece las competencias del talento humano y fomenta el emprendimiento. Acércate y conoce lo que Infotep tiene para ti. Capacitar es progresar. Desde hace más de 5 décadas, Copnama ha estado al servicio de quienes educan a las futuras generaciones. Caminando junto a ti y tu familia, maestro, maestra, extendiendo nuestro compromiso más allá del aula, hacia el corazón de nuestras comunidades, con el plan